Wilson Javier, buenos días. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla, permítame. Estamos. Bueno, vamos a estar viendo el día de hoy algunos instrumentos que nos van a servir para la electricidad, que se resumen en uno solo, por así decirlo. Lo que viene siendo el amperímetro y lo que viene siendo el voltímetro. Esos son prácticamente dos instrumentos, vean, que nos van a servir para diferentes cosas, ¿sí? Pero para la electricidad existe lo que viene siendo el multitester, ¿verdad? Para hacer no, múltiples mediciones. Como nos podemos dar cuenta aquí, nosotros podemos medir voltaje directo y alterno, continuidad y amperaje. Podemos medir todo eso. Vamos a ver qué es cada uno. Miren, el amperímetro, como su nombre lo dice, ¿verdad? Lo que me va a medir son los amperios. Bueno, como repitiendo, el amperímetro me va a medir amperios y el voltímetro me va a medir voltaje, ¿sí? Vamos a medir los voltajes y los amperios. Voltaje y corriente, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, vamos a empezar a ver lo que viene siendo los circuitos. Vamos a estar viendo cómo es que se comporta la electricidad y todo eso. Vamos a empezar viendo lo que son los circuitos en corriente continua, porque son más fáciles de entenderle. Para la corriente alterna, nosotros necesitamos hacer algunos cálculos extra, pero en la corriente continua es hasta cierto punto más sencillo. Ahí está. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos un circuito en corriente continua. Como nos damos cuenta, tenemos lo que es una batería, lo que es un interruptor y lo que es una lámpara. Bueno, vamos a ver qué es lo siguiente. Miren, y la corriente continua se llama así porque la corriente fluye en un solo sentido. ¿Sí? Recordemos que la corriente en corriente continua se comporta literalmente en un comportamiento de van, ¿verdad? Pero en corriente alterna es un va y viene. Pero por el momento, con la corriente continua, solamente es un ciclo de va, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es un circuito? Miren, un circuito es una red eléctrica interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores, que contienen al menos una trayectoria cerrada. Un circuito eléctrico está compuesto por un conjunto de elementos activos que generan energía eléctrica. Por ejemplo, baterías que convienen la energía de tipo químico eléctrico, perdón, y elementos pasivos que consumen dicha energía. Por ejemplo, las resistencias que convierten la energía eléctrica en calor por efecto Joule, conectados entre sí. El esquema siguiente presenta un circuito compuesto por una batería, elemento de la izquierda y varias resistencias, ¿verdad? Aquí también podemos ver un circuito, miren, entre una batería, entre sus interruptores, ¿verdad? Aquí están sus interruptores, y lo que son las lámparas. Ese es un circuito también, ¿ya? Ese es un circuito. Media vez haya flujo de corriente, ¿verdad? Va a haber circuito. Y media vez haya alguno
donde, obviamente donde estén pasando, porque recordemos que los componentes van a tener su resistencia. Vamos a tener una resistencia. Obviamente nosotros necesitamos solo, permítame, voy a... Lo vamos a dejar que cargue y así lo hacemos. Vale. Miren pues, yo tengo una batería. Yo tengo una batería. Como nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Tenemos lo que viene siendo la parte positiva, donde tiene el chinchón, por así decirlo, y la parte negativa, donde está así, digamos, de manera plana. Emilson, ¿de dónde a dónde es que fluye la electricidad? ¿De lo negativo a lo positivo o de lo positivo a lo negativo? De negativo o positivo. De negativo a positivo. Este simulador, si no recuerdo, utiliza lo que viene siendo el sentido convencional. Ahorita vamos a ver. Bueno, necesitamos algo que nos consuma esta energía, ¿sí? Algo donde nosotros lo podamos utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar esta lámpara. Miren este foquito. Vamos a hacerle su conexión. Vamos a conectar el positivo y vamos a conectar también el negativo. ¿Bien? Ah, no, de hecho utiliza la corriente real, ¿bien? La corriente real, de lo plano al chinchoncito. Y como nos damos cuenta aquí, tenemos lo que es, bueno, como nos damos cuenta, incluso vamos a ponerlo aquí, para que ustedes lo vean mejor. Nos damos cuenta que los electrones se comportan en un solo sentido. Y obviamente está siendo consumida, por así decirlo, por esta lámpara. ¿Esta lámpara puede ser sustituida por alguna otra cosa? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser con una resistencia. Esta es una resistencia, miren. Esa es una resistencia, ¿vean? Y también nos puede servir para consumir esa energía eléctrica. Vamos a ver por qué otras cosas la podemos sustituir. Obviamente las podemos sustituir por aquellos componentes que, que sí nos lo permiten, ¿verdad? Esta es otra batería, entonces debería funcionar igual. Mm, no, no funciona, no sé por qué. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, ahora bien, ¿por qué yo digo que debe estar siendo consumida por algo? Porque si lo que yo hago es, ahí sí que conectar de manera directa la parte negativa con la parte positiva, lo que yo voy a producir es fuego, miren, ¿sí? Porque hay un flujo de corriente bastante rápido. Un flujo de corriente que la batería no lo aguanta. Son, son bastantes los electrones que están ahí, miren. Entonces, eso no lo aguanta. Miren qué es lo que pasa con un fusible. Un fusible, miren, la función de un fusible es dejar pasar y de desconectar en caso fuera necesario. Miren qué es lo que pasa. Ahí funciona normal, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque está siendo consumida por una bombilla. Ahora miren qué pasa si yo lo quito y si yo lo coloco directo. Vean qué es lo que va a pasar con este filamento que se le conoce aquí, miren. Vean qué es lo que va a pasar ahí. Miren, se reventó porque el paso de corriente fue mucho. ¿Ya? El paso de corriente fue mucho. Y obviamente pues tendríamos que cambiar ese fusible. Y muy acercado otra vez, miren.
¿Ya? Si la corriente es mucha, lo que pasa es un cortocircuito. Por eso se llama cortocircuito. Miren, porque prácticamente en un ratito llega, por así decirlo, ¿no? Miren, se, existe, existe eso, miren. Y obviamente, si no hubiera fusible que proteja, lo que va a pasar es que va a agarrar fuego, fuego la batería. Y los cables también. Y los cables también podrían agarrar fuego. De ahí es donde proviene eso em, de cortocircuito, ¿sí? Ahí es donde viene el cortocircuito. Bueno, sabiendo esto, vamos a continuar. Entonces, en conclusión, necesitamos una fuente de energía y algo que consuma esa energía. Porque si no hay algo que consuma esa energía, va a haber un cortocircuito. Vale. Simbología a utilizar en el estudio de circuitos. Nodo es la unión de más de dos cables, pues los puntos A y B son los únicos existentes en el circuito que, que esquematizan el debajo, el punto C, es la unión de dos elementos, pero no es un nodo, como así. Si nos damos cuenta aquí, miren, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Cuando ustedes vean dos, o mejor dicho, puntos así, ¿ven? ¿Sí? Cuando vean puntos así, eso es lo que significan nodos, ¿sí? Nodos. Y en la electricidad vendría siendo los empalmes, prácticamente. Vendrían siendo como los empalmes. Supongamos que aquí tenemos un cable, miren, aquí tenemos un cable. Y si yo vengo aquí y me derivo, ¿sí? Con un empalme de derivación, eso es, ¿sí? Un nodo viene siendo un empalme, un empalme. Ahora bien, dice el punto C, no es un nodo, porque como nos damos cuenta aquí, miren, no es, no hay ningún empalme, a pesar de que algunos lo tienden a confundir porque dicen que está en esquina. Sí, está en esquina, pero no es un nodo. Un nodo solamente será cuando nosotros tengamos tres o más cables. Ahí será un nodo. Por ejemplo, si tuviéramos otro cable por aquí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que se están uniendo cuatro cables. Si lo tuviéramos como otro como por acá, tenemos cinco cables. Todo va a depender de, de cuántos cables estén unidos. Pero si solamente es uno, solamente es uno, no es un nodo. Y aquí nos damos cuenta que es uno solo. Ahora bien, también tenemos el concepto de rama. Es el recorrido a lo largo del circuito entre dos nodos consecutivos. La rama del circuito A, C, B, pero no es rama perdón, B, C, B a C. En el esquema siguiente, en el esquema, tres ramas tenemos. Miren, A, C, B, D, A y A, B. ¿Y por qué tenemos esos? Lo que nosotros debemos ver aquí son los nodos. ¿Sí? De ahí donde vamos a ver nosotros, de los nodos. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros venimos con nuestro recorrido y empezamos aquí en el punto A y nos vamos al punto, eh, este, de hecho, vamos a hacer este que nos está diciendo. A, C, B. Miren, si nos damos cuenta, si vamos por este recorrido, llegamos a C, llegamos a B. ¿Va? A, C, B. Porque ese recorrido que pasa de un nodo a otro nodo consecutivo. Un nodo a otro nodo es una rama. Y en esta ocasión, A, C, B es una rama. ¿Cuál es el siguiente? Dice que es de B, de A. B, de A. Si nos damos cuenta, si es una rama porque está, digamos, eh, de nodo a nodo consecutivo. Y también tenemos otra rama que es de A a B. Y que está aquí, miren, a B. Esa es una rama, una rama. Ahora bien, nos dice que el tramo de B
A, C no es una rama, porque si nos damos cuenta no termina en nodo, ¿verdad? No termina en nodo y debe terminar en nodo. Empezamos en nodo y terminamos en nodo. Esos son puros conceptos, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, y cuando lo vamos a ver con algunas series, nos vamos a dar cuenta que las series navideñas en realidad son, digamos, mini foquitos, por así decirlo, que vienen conectados casi que de esta manera. Ya se van a dar cuenta de eso. Pero por el momento lo que ustedes deben recordar es que las ramas son aquellos pasos, ¿verdad? De, de nodo a nodo, ¿sí? De nodo a nodo. O aquí se les dijo, ¿verdad? B a C no es un nodo porque no termina en nodo. Ahora bien, A, C, B, ahí sí es un nodo. Ay, perdón, ahí sí es una rama, perdón. Ahí sí es una rama. Porque empieza de nodo y termina en nodo. Ahora bien, tenemos también el concepto de malla. Es el recorrido cerrado. Por ejemplo, A, B. A, B de A, malla 1, A, B, A, ay, perdón, A, B de A. Miren, sería esto, ¿no? Esta sería una malla, miren. Esa es una malla. Supongamos malla roja, por así decirlo. También tenemos la malla ACB, ¿sí? ACB. Vamos a ver cuál sería esta. Sería ACB. Tenemos esta otra malla, miren. Esa es otra malla. También el recorrido exterior B, D, A, C, B también es una malla. ¿Cuál es ese recorrido exterior? Sería el siguiente. Esta, miren. Si nos damos cuenta, en este pequeño circuito nosotros tenemos 3 mallas. ¿Y cómo saber cuál es una malla? Fácil. Si digamos si está, debemos ver el cierre, ¿verdad? Que inicie y que termine, ¿sí? Que inicie y que termine en ese punto, ¿ya? Tenemos 3 mallas. La malla roja, que es de este pedacito, la malla verde de este otro pedacito, y la malla anaranjada, que es de todo el contorno. Vamos a ver, también lo es recorrido, ¿sí? Pero es redundante con las interiores 1 y 2, que ya cubren todos los elementos recorridos de la última. Prácticamente aquí lo vamos a ver más adelante cuando veamos leyes de mallas, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que nosotros podamos tener, por así decirlo, 4 mallas, solamente utilicemos 2, pero eso va a ser un poquito más adelante. Pero por el momento lo que ustedes deben recordar es que, que una malla es un espacio cerrado. Eso es lo que ustedes deben recordar, un espacio cerrado. No sé si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son circuitos en serie. Y aquí, como ya les dije, vamos a utilizar las series navideñas. Dice, es la configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros, se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada de otro dispositivo. Y así sucesivamente lo que vamos a tener. Aquí lo podemos ver, miren. Tenemos esta serie, ¿verdad? Esta serie de luces, donde nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Le damos la parte negativa, ¿verdad? A la primera terminal de la primera lámpara y de la segunda terminal de la lámpara nos vamos hacia la entrada de la siguiente. Pero como nos podemos dar cuenta aquí, la la desventaja de trabajar con esto es que si una de las lámparas se quema, todas las demás no van a funcionar.
Con una que no funcione, las demás no van a funcionar. Y por eso, digamos, en las series navideñas, a veces cuando no funciona, digamos, alguna parte, ¿verdad? Lo que nosotros debemos hacer es ver cuál de las, eh, de los foquitos son los que es el que se quemó. Porque lo normal es que se queme solamente uno. Y al momento de cambiar ese uno, todo lo demás va a funcionar. Aquí lo podemos ver en modo de diagrama. Miren. Tenemos la batería, el interruptor y dos bombillas conectadas en serie, una detrás de la otra. Una primero y de esa nos derivamos hacia la siguiente. Vamos a ver cómo sería entonces. Aquí nos podemos dar cuenta, miren, que es lo que yo les digo, una serie navideña. El inicio, literalmente, miren, qué es lo que pasa aquí con la electricidad. Vamos a hacerle un pequeño zoom. Creo que aquí le puedo hacer zoom. Eh, bueno, miren qué es lo que pasa aquí. Con la electricidad de de la serie navideña, lo que pasa es lo siguiente, miren, tenemos una entrada, tenemos una entrada. ¿Sí? Supongamos que esta fuera línea, o negativo, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero supongamos que esta es línea, ¿sí? Esa es línea. Y lo que va a pasar aquí es que se conecta, o nos conectamos a solamente una de las terminales del primer foquito. ¿Sí? Supongamos que sea en esta terminal, miren. Ahora bien, la salida de este foquito, vean, la salida de este foquito lo que hace es que se conecta con la entrada del siguiente. La salida del segundo se conecta con la entrada del primero. Y así sucesivamente, miren. Pero como nos damos cuenta aquí, vean, no es que tengamos el tema de las lámparas así. Tenemos la línea, ¿verdad? Línea y tenemos neutro. No es que nosotros tengamos aquí línea para el primero y también línea para el segundo. No tenemos eso. Y tampoco tenemos neutro para el primero ni neutro para el segundo. Eso no es así. Lo que nosotros tenemos en una conexión serie es lo siguiente. Miren, entra, entra en uno, sale en ese mismo y entra en el siguiente. Y luego sale en ese último. Miren. Como ustedes se recordarán, bueno, en el caso de Milson, cuando yo les dije que conectaban que tres lámparas en paralelo, a todas les llegaba línea y a todas les llegaba neutro. Pero aquí no. Aquí como nos damos cuenta, lo que nosotros tenemos es prácticamente línea. Aquí lo que tendríamos sería un puente, por así decirlo, sería un puente. Vamos a nombrarlo así, miren. Línea, vamos a cambiar el color para que se miren. Línea, neutro, neutro, y aquí lo que tendremos sería un puente, por así decirlo. Sí, un puente. Como nos damos cuenta, a la primera lámpara no le llega neutro, y a la segunda lámpara no le llega línea. Prácticamente lo que nosotros tenemos aquí es una conexión de serie. Y ahorita nos vamos a dar cuenta para qué nos va a servir esta conexión en serie. Pero no sé si tienen alguna duda con el tipo de conexión que debemos hacer. No, profe, por el momento no. Bueno, vamos a tomar en cuenta estas fórmulas. Dice, la resistencia total del circuito es la sumatoria de todos los valores de las resistencias. O sea, la resistencia que nosotros creamos con todas las resistencias viene siendo lo siguiente. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 hasta lo que nosotros tengamos conectado. Si son 20 resistencias, las 20 resistencias se van a sumar, obteniendo una resistencia total. La corriente que fluye
por cada resistencia es la misma que la corriente total y viceversa. Eso nos quiere decir, miren, que la corriente que fluya por ese circuito va a ser la misma en la primera lámpara, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, va a ser la misma porque van en serie. Entonces, obviamente, los electrones no tienen otro lugar por donde pasar a que sea por el mismo cable. ¿Vean? Entonces, tenemos esto aquí, miren, que la corriente es la misma para todas. Y es la corriente total. El voltaje es independiente en cada resistencia. Cada una de estas lamparitas, por así decirlo, tiene su voltaje diferente. Esto va a depender del tamaño de su resistencia. Puede hacer que en este poquito rojo tengamos unos 4 voltios y en este foquito verde tengamos solamente 1 voltio. Aquí vamos a tener voltajes diferentes. Corriente la misma, voltaje diferente. Eso tómenlo muy en cuenta porque nos va a servir bastante. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. ¿Ya? Ese es diferente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces jóvenes, aquí nos podemos dar cuenta, ¿vean? De lo que es una conexión en serie, miren. Y como nos dice que permítame, ahí estamos. Ahí estamos. Aquí tenemos una conexión en serie, miren. Tenemos una batería de 72 voltios, una resistencia de 12 ohmios y otra resistencia de 9 ohmios. Siguiendo la teoría, nos dice que la resistencia total, prácticamente lo que yo puedo hacer aquí, miren, es unir esas dos resistencias en una sola que se llame resistencia total. Y lo que nos decía es que la suma, ¿verdad? La suma de cada resistencia va a ser igual a la resistencia total, que es prácticamente lo que nosotros tenemos aquí. Miren, 12 ohmios más 9 ohmios serían 21 ohmios. Entonces, lo que yo tengo aquí va a ser lo siguiente. Como ya sé que tengo 21 ohmios de resistencia total, vamos a calcular la corriente total. La corriente total viene dado por la fórmula de voltaje dividido resistencia, que ese fue lo que yo les dije. No me recuerdo en cuál clase fue, pero yo les dije, la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia aplicada. Entonces, aquí tengo la fórmula. Corriente total va a ser igual al voltaje total dividido la resistencia total. Sustituyendo valores, tendríamos 72 voltios dividido 21 ohmios de la resistencia total, nos da un resultado de 3.42 amperios. 3.42 amperios. Ahora bien, como ya sabemos, la corriente va a ser la misma en todas. Sí, en todas vamos a tener esos 3.42 o 43 si lo queremos aproximar. 3.43 amperios. Y como nos damos cuenta, esta corriente va pasando por la resistencia eh, de 12 ohmios y también por la de 9 ohmios. Entonces, lo que nos quedaría por hacer es calcularle el voltaje a cada una, ¿verdad? A cada una. Despejando de aquí, miren, corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. Para saber el voltaje, lo que yo debo hacer es quitar esta resistencia, que prácticamente el voltaje me va a quedar igual a la corriente. Y si resistencia está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Corriente por resistencia. ¿Cuál corriente? La corriente que fluye por ahí, que es de 3.43 por la resistencia que es la
corriente, ¿verdad? Que es de 12. Si nos damos cuenta aquí, miren, tenemos un voltaje de 41.14 voltios. Aquí, miren, aquí tenemos 41.136, ¿verdad? 1.136 voltios. Ahí. Y en la otra resistencia tenemos lo mismo, ¿verdad? Corriente por resistencia. ¿Cuál corriente? La corriente que fluye por ahí. Es de 3.43 amperios. Por el valor de su resistencia, que es de 9 ohms. Obteniendo así 30.852. Miren. Cosa muy importante. La suma de los voltajes debe ser sí o sí el voltaje total. Y ustedes lo pueden rectificar aquí. 41.136 más 30.852 les va a dar los 72 voltios. Porque aquí les debe sumar eso, miren. Bueno, voy a dejar de compartir por aquí. Bueno, jóvenes, entonces las presentaciones todavía no las he podido subir, porque todavía he tenido algunos contratiempos por las calificaciones y todo lo demás. Pero yo les voy a estar subiendo las presentaciones y todo lo demás para que ustedes vayan repasando. Y también les voy a subir algunas tareas y cosas así, ¿verdad? Entonces, bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe. ¿No? No, Bueno. profe. Entonces, jóvenes, ahí estaríamos por el día de hoy. Los espero el día lunes para las clases presenciales. Y por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. Pasen feliz día. Van a hacer otro curso o vayan a desayunar, si es que van a desayunar. Y nos vemos en la siguiente clase. Pasen feliz día, jóvenes. Ya, profe. Feliz día, Feliz día, jóvenes. profe.